Bienvenidos a Contacto Divino. Bienvenidos familia, bienvenidos a Contacto Divino. En este encuentro que tendremos el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que yo sé que a muchos de nosotros nos gusta. También, sobre todo, mucha información que ronda alrededor de los visitantes, los extraterrestres. ¿Son los mismos? ¿Vienen en son de paz? ¿Realmente es todo este tema una conspiración? O si es verdad, ¿por qué están aquí? ¿Desde cuándo están aquí? Bueno, aquí vamos a tener la conversación, como ustedes saben, fluida, interactiva, ustedes con nuestros invitados, quienes ya forman parte de esta familia. Vamos a tener a nuestra querida Paz Oces, quien está desde Chile. Hola Paz, gracias por estar aquí. Gracias, Ani, y a toda tu audiencia, gracias por la invitación. Estaba un poco desaparecida por bastantes actividades, pero aquí estamos nuevamente, Aquí aportando con está en un tu granito casa. de arena. Aquí estás nuevamente en tu casita y tenemos también desde Brasil a nuestro querido Maciel, también conocido como Cibalón. ¿Cómo estás? Hola, Ani. Aquí muy bien. Nosotros estamos listos para empezar una vez más una entrevista contigo. Bueno, la comunidad ya está por aquí dejando los saluditos. Vamos de inmediato, Cibalón y Paz, a entrar en materia, a conversar. Primero, me gustaría, si es que existe, hacer o conocer si hay una diferencia entre lo que son los visitantes y los extraterrestres. Si debemos ponerlo a esos dos nombres, esas dos categorías en el mismo lugar. Cuéntenos si hay diferencias sobre ello. Bueno, solamente una cosa miré para decir en relación a estas diferencias, ¿no? Todos son extraterrestres. Eso no tengo duda. Todos lo son. Pero los visitantes son todos aquellos que poseen una condición de autorización para que estén aquí en la Tierra. Y no todos están con esta condición de legalización para estar aquí en la Tierra. Entonces, esta es la principal diferencia. Los visitantes son personas de otros mundos, de otros planetas, que están acá en la Tierra, haciendo un trabajo muy bello para todas las personas que están aquí por este tiempo en la Tierra. Y cuando se dice que son autorizados, es como yo hablé en otra entrevista. Son personas legalizadas por el consejo que tiene su sede en Saturno, ¿no? Ya había dicho esto ayer. Entonces, esta es la principal diferencia. Los otros que no son autorizados son solamente llamados alienígenas. Es esto. Y esos alienígenas pueden entrar en contacto con los seres humanos y están o no, y no están autorizados a hacerlo. Sí, sí, sí. Muchos de ellos, de estos alienígenas, se hace contacto con las personas, solo que son como personas, vamos a decir, ilegales acá en la Tierra. Muchos hacen abducciones de personas sin ninguna autorización do livre-arbítrio. Então, é por isso que é diferentes dos los otros. Enquanto que los verdaderos visitantes, que são pessoas legalmente autorizadas por los consejos aqui em la Tierra, esse pide os permissos. Se uma pessoa, por exemplo, necessita hacer cambios, hacer
un tratamiento que sea en su código genético, ellos solamente hacen si la persona le da una carta de permiso, que eles chamam de petición, para que solamente así, de esta manera, se haga los cambios. Porque muchas veces yo he publicado en mi página Contar con su guardián, ¿no? Y ellos, principalmente los arcturianos, principalmente estes, ellos dicen así que es necesario hacer una carta de petición, pero muchas veces las personas no lo saben cómo hacer. Y yo ya escribí esta semana que a las personas que no lo saben hacer, para que éstas se pongan en contacto a través de mi WhatsApp, que yo los envío la manera correcta para hacer este procedimiento. Solamente así los arcturianos o otros autorizados se vão fazer os cambios no código genético. Interesante. Paz. Muy importante lo que dice Sibalón, puesto que acá algunos seres humanos están dando la posibilidad o dicen para trabajar con los acturianos y las cámaras y se están cobrando unos valores que son realmente altísimos. Y cuando estos seres que son muy amorosos, los acturianos, están en este tiempo en servicio y en la medida que uno haga un protocolo, como nos explica Sibalón, de hacer una carta de puño y letra, como él está explicando, ellos inmediatamente acuden y trabajan en nosotros. Es bien importante saber eso. Entender también que dentro del orden divino, cosa que uno no tiene claro acá, hay un orden jerárquico y es todo con muchos protocolos, hay un orden, se deben seguir ciertos lineamientos, no es hacia el lote. Si acá nosotros tenemos un sistema jurídico, allá su sistema es muy eficiente y eficaz en cuanto a las sanciones si uno se sale de los protocolos. Entonces es importante tener claro eso también porque nos da tranquilidad y nos da seguridad. Bueno, y justamente aquí preguntan, Sibalón, Paz, si pueden explicar cómo se puede poner en contacto, con, por ejemplo, en este caso con los arturianos. Hablan ustedes de una carta. ¿Es como si yo le estuviera escribiendo una carta a un ser querido o hay un protocolo para hacer esa petición? Ah, sí, cómo no. Entonces, para las personas que van a querer realmente, sinceramente, hacer un contacto más directo con las equipes de los arcturianos, ellos dicen que para hacer estos contactos hay que hacer un pequeño procedimiento. Ellos necesitan que la persona ponga una frecuencia. Estas frecuencias se encuentran no canal do YouTube, ¿no? Se pone una frecuencia, principalmente si esta frecuencia es la 963 Hz. 963 Hz. 963 persona, sí, Sí. la persona se pone esta frecuencia y llama pela equipe de los arcturianos. Es por eso que yo hago la publicación también con los nombres de ellos, porque por los nombres se llega a equipe correctamente. No es algo así de una manera vaga, no. Es una cosa muy direccionada, muy correcta. Entonces ellos dicen así, se pone la frecuencia
llama por la equipe, ¿no? Esto es solamente para hacer ¿cómo se dice? La entrega de la carta. La carta debe ser escrita a mano. Yo ya le dije cómo es lo modelo. Entonces, y no es hecha exactamente en la misma hora. No. Primeiro procedimento é fazer a entrega da carta à equipe dos arcturianos. Então, ele busca e dá a entrada em ministério, em da espiritualidade da terra. Aguarda uns dias. Então, eles lo hacen. Muitas vezes, quando a pessoa já se encontra dormida, não necessita, então, depois se quedar assim como esperando. Não. O primeiro passo é fazer a entrega da carta de petição para a intervenção do procedimento de los cambios do código genético. Depois, aguarda, porque muitas vezes as pessoas pensam que assim que lo hace a entrega da carta, eles já vão fazer, mas não é assim. Necessita protocolo, aguardar e que seja deferido esta carta. Solamente assim, eles vão fazer os cambios necessários em la pessoa. ¿Se entiende bien, Ani? Bueno, sí, lo que decía Sibalón, hay que poner una música de alta vibración o high frequency, que es 963 Hz, decía él, ¿verdad? Sí, sí. Y hacer Entonces, sí. Ajá, explícanos, sí. Ajá. Y hacer una carta de puño y letra en que uno va a colocar arriba la fecha y va a colocar yo, el nombre completo, solicito al equipo arcturiano y ahí uno va haciendo su petición. Y abajo, cuando uno termina, pone su nombre y la firma también, que es importante. Y esa carta tienes que dejarla en un lugar que sea visible, en el escritorio, en el velador que está al lado de la cama, y entender que el procedimiento no va a ser inmediato, como explica Sibalón, sino que hay un tiempo que puede ser días o puede ser un par de semanas, pero ellos siempre, siempre, siempre van a responder. Eso es así. Pregunto, retomando un poco lo que Sibalón decía sobre estos alienígenas que vienen, y una de las cosas que decías tú, como no tienen el permiso de hacerlo, son las adopciones. ¿Qué consecuencias, si se puede llamar así, puede tener esto para un ser humano cuando sufre de una abducción? ¿Qué puede pasar? Sí, cómo no. Bueno, todos los que son sometidos a una abducción certamente sufren trastornos psíquicos. Este es seguramente una de las condiciones previstas para que la persona que son abducidas. Otra cosa es que generalmente eles hacen implantes para que esta persona se quede como si fuera un aparato espía de ellos. Es un tipo de implante. Ellos colocan estes implantes en la persona. Otros es que él produzca material genético, ¿no? É outro tipo de implante. Geralmente, estas pessoas se quedam muito debilitadas. Su color se queda pálida. Então, essas pessoas se vão ao médico. E os médicos, como não conhecem estas coisas, solamente lhe passam remédios, medicação, pero no lo hace nada, ¿no? Entonces, estas personas sienten
muy dificultad para convivir una vida como ayer con las personas, mesmo que seja com sua família, com seus amigos, ele se queda distinto, se queda transformado em uma outra pessoa. Este é uma das condições que mais se vê em los abducidos. E muitos nunca mais recuperam sua condição. ¿Entiendes? Incluso si se pide intervención, si, por ejemplo, yo conozco a alguien que tiene esas características que tú mencionas, Ibalón, ¿no podría yo hacer esa carta de solicitud, de petición para que, en este caso, quizá los arturianos o cualquier otra, no sé si llamarles raza, ¿verdad? Pero de otro planeta, de los que vienen aquí a ayudarnos, intervengan en ese ser que ha sufrido alguna abducción? ¿No se podría hacer nada por él? Sí, sí, se puede. Hay equipe de la espiritualidad, equipe médica de la espiritualidad que hace estas retiradas de los implantes de estas personas por meio de uma técnica chamada apometria. Apometria. Solamente desta maneira é possível sacar os implantes destas pessoas e este então se volve a normalidade. Porque muitas vezes esses implantes não são de uma matéria física, pero são matéria biológica. Isto eu já não sei. Então, muitas vezes é confundido com um pequeno coágulo ou um túmulo. Então, os médicos jamais vão a saber que isto é um dispositivo, porque são muito pequenos. É exatamente alguns do tamanho de um grano de arroz. Muito pequeno. E alguns deles são muito difíceis de sacar porque os hilos estão em la coluna vertebral. Então, é preso por hilo como um cabello. Então, se ele lo quita, ele lo prende. Então, ele dispara em la sangre de la pessoa e muitas vezes a pessoa se muere. ¿Entiendes? Wow. Paz, ¿quieres agregar algo? No, que es bastante complejo el asunto de los implantes. Bueno, hay diversos, unos no tan graves y otros más graves, como lo que está mencionando Sibalón. Entonces, actualmente también hay mucho comunicado de los seres de luz que nos desparasitemos y que vayamos también retirando esos implantes. Es un proceso importante de realizar. Aquí pregunta Amanda, ¿cómo puedo saber cuál es mi familia galáctica? Bueno, para hacer esto es necesario hacer un contacto. Solamente así de esta manera. No es posible así como se dice. Solamente por decir, no. Cuando hago este servicio, yo lo hago por llamada de los guardián de la persona. Es por eso que es necesario tener el nombre entero y también la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, es una cosa muy, muy organizada lo que hacemos para así poder recibir el guardián de la persona. Solamente así, no es posible hacer de una manera astrológica, por cálculos numéricos, no. Solamente por contacto directo. Bueno, Sibalón tiene esa misión aquí de hacer ese contacto para identificar de dónde venimos, de qué parte. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta
Dice por aquí Jessica, hola, buenas tardes desde Chile. Quisiera saber si me podrían ayudar. En mi casa todas las noches hay una luz que cambia de tamaño. Tengo muchas fotografías con imágenes, con colores y videos. Ah, sería bueno, Jessica, que nos compartiera eso, ¿verdad? Bueno, esto es una cosa muy seria, ¿sí? Muy seria y yo puedo aquí, si me permite, hablar de un caso que se dio eh, en un, ¿cómo se dice? En una chácara, en, donde nosotros vivíamos, Amazonas, en Brasil, ¿no? Ujú, Estas luces, cuando se ve regularmente, son seres muchas veces alienígenas, o sea, no autorizados, que quieren minerales y otras cosas más. Porque muchas veces, y esta persona que se dio en este sitio, ya había estudiado conmigo, se llama Raimundo Picanso. Entonces él vivía allá porque él se formó en agronomía y él tenía su esposa y una hija. Y una vez él se vio con una de estas criaturas, si podemos hablar así, criaturas eh, alienígenas. ¿Por qué? Porque son seres sintéticos, no son personas visitantes, son ujú. seres sintéticos amando de otros que quieren explorar la tierra, ¿no? Buscando minerales para que ellos tengan estos materiales. Se puede hacer oro, se puede hacer piedras preciosas. Entonces, eles hacen de esta manera. Entonces, hay que observar muy bien y ni todos ellos son gente buenas, en este caso. ¿Sí? Mm. Ah, hablemos ahora un poquito de los visitantes que nos están ayudando ahora en este proceso de transición y que vienen a hacer un aporte. Ivalón, no sé si tú nos podrías un poquito hablar, por ejemplo, entre la diferencia de un walking, un entrante, cuál es la misión que están teniendo aquí ahora, cuál es la diferencia. Entonces, ¿quieres que yo hable así en relación de los visitantes, los entrantes que están en servicio acá en la Tierra? ¿Es esto? Sí, que están en forma positiva y nos están ayudando en este proceso que ya va tan adelantado, ¿no? Sí, y las preguntas las Ah, vamos a ir contestando en un ratito, porque hay algunas personas que quieren saber cómo desintoxicar o quitarnos esos implantes. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito, vamos a contestarle. Pero sí, explica eso que dice Paz. Sí, Balón. sí, sí. Muy bien. Existe un gran propósito divino para este tiempo en acá, en la tierra. Entonces todos nosotros eh, decidimos porque fuimos convocados y acá estamos en cuerpos físicos, ¿no? Nosotros todos también somos visitantes, pero visitantes que ahora ya conscientes de, de nuestra tarea acá en la tierra. Entonces, es un tipo, somos todos nosotros que ya recibimos la orientación, ya sabemos de dónde venimos, nuestros nombres y a nuestra tarea. Este es un tipo. Y hay muchos, aunque eh, no hicieron contacto para recibir las directrices, ¿no? Para receber las orientaciones de sus guardianes. Entonces, durante todos estos años, nosotros estamos haciendo estos contactos para que este
tipo de visitante que están actualmente en cuerpo físico sepa lo que hace en su vida y para también contribuir con un proyecto de cambio de la tierra. Este es un. Pero hay otro tipo, que son los entrantes. Estos entrantes son personas visitantes que de alguna manera se quedan con un cuerpo físico, pero consciente de quién son. Entonces, es otro tipo. Ellos saben mucho más que nosotros, que no tenemos todavía totalmente en nuestras memorias. Pero estos entrantes sí lo saben. Ellos saben y hablan muy bien. Estos viven acá con nosotros en la tierra. Trabajan, viven, se utilizan de todos los medios de la sociedad. Este es otro tipo. Y hay otros que son visitantes y no están en cuerpo de nadie. Ellos mismos bajaron la tierra y ya están trabajando, trayendo su manera, su cultura y enseñando muchas cosas acá en la tierra. Entonces, esos son tres tipos principales, ¿no? Son nosotros que nacimos, ¿no? En un cuerpo físico. Los entrantes que por un periodo hace ¿cómo se dice? Tarea, Una una tarea, una sincronicidad misión. con el cuerpo de otro, y estos que son los verdaderos visitantes sin que tenga nacido o tomado por un tiempo el cuerpo de una otra persona. Ujú. ¿Entendieron? Sí, Sí. en el primero podríamos entonces encontrar a lo que comúnmente se llama semillas estelares, ¿no es cierto? Cierto, Ujú. Y, cierto. y una vez que esa persona toma conciencia de su misión, se convierte en un servidor voluntario porque ya está consciente de la labor que debe realizar acá. Así es, igualito como tú estás diciendo, así es. Ujú. Mira, Esas aquí hay son una las semillas. pregunta, Mirna, ¿cómo saber si alguien, si tenemos implante y cómo se extraen? Bueno, tú más o menos hablaste, ustedes hablaron un poquito de la extracción, pero podemos saber si si por ejemplo yo tengo un implante? La pregunta es, ¿cómo saber si una persona se encuentra con implantes? ¿Es esto? Sí. Muy Sí. bien. Como ya dije, son por los síntomas. La persona siente síntomas, cambios en su manera y se queda diferente y todos a su alrededor se percibe que no es más aquella persona. Su mirada ya no es la misma, ya no come como ayer, ya no le gusta ciertas cosas. Entonces, esta persona está con implantes. Muchas veces se queda con alteración de, de color, se queda muy pálido o em color amarillo, amarillo claro, que indica que esta pessoa está sofrendo uma perda de seus componentes de minerais e vitaminas. Esta é a maneira mais exata de saber se uma pessoa está, de hecho, com os implantes. Creo importante también mencionar acá que no todos los implantes necesariamente son negativos.
Ayer escuchaba justamente una charla del profesor Laercio Fonseca y muchas personas que están en servicio tienen algunos implantes para poder mantener una mejor comunicación con su familia estelar o para otras labores que están encomendadas a hacer acá. Entonces, no todos los implantes son 100% y obligatoriamente negativos, sino que hay un acuerdo también. ¿No es así, Sibalón? Es así y yo ya iba a hablar de estos. Bueno, os nuestros implantes son llamados de un implante es un implante que marca a nuestra coordenada. Entonces, este é um. O outro é um aparato que se coloca em oído geralmente esquerdo. É para que o que hablamos seja ouído pela IA da plataforma. E o outro, geralmente, é colocado também muito cerca de los ojos. É uma microcâmera. Também, geralmente, nos ojos esquerdo. Então, um implante nos ojos, um implante no ouvido, outro implante muito aqui cerca, que é o localizador. E há outro também, que é colocado em la nuca. Este, aqui atrás, hacia atrás, é como para, como se pode dizer, é um aparato magnético, vibrante, para controlar a vibração corporal. Este poucas pessoas possuem em si. Poucas pessoas. ¿Por quê? Es solamente para las personas que se puede hacer una entrada vibracional con los visitantes. Yo tengo un de este. Ya mostré una vez, ella es grande. Entonces, este es para todo el sistema nervioso. Entonces, ele controla a vibração no corpo. Então, todos estes implantes são positivos. Um para localizar a pessoa no seu espaço-tempo, outra para eles escutar, outro para eles mirar as coisas em tridimensionalidade, não acá. E este outro acá, eu dije, é para modular a frequência vibracional através do sistema nervioso. É isso. Bien. Muy interesante. Ajá, así pasa, adelante. No, muy interesante lo que menciona porque uno también puede verlo de la siguiente forma, los servidores voluntarios y las semillas estelares que tienen ya el contacto con su equipo estelar, que ya saben su familia, pueden sentir de alguna forma que están siendo acompañadas en los procesos que está viviendo el planeta en este proceso de transición planetaria. Muchas veces las personas que son semillas estelares y servidores voluntarios les cuesta un poquito encajar aquí en la Tierra, generalmente se sienten un poco solos, pero tener conciencia de que estamos en total conexión con nuestra familia estelar, que siempre nos están acompañando en la labor que nos comprometimos en un estado de alma a venir a realizar al planeta. Por aquí pregunta... Ajá. Se puede preguntar. Sí, pregunta joven, ¿cómo se puede? Porque Paz, tú mencionabas justamente cómo
una de las cosas que están diciendo es que limpiemos nuestro cuerpo, incluyendo lo que es la desparasitación, para en cierta forma limpiarnos lo más posible. Sí, bueno, hay varias formas naturales que no confundir con el retiro de implantes, que eso es mucho más complejo, como nos explicaba Sibalón, requiere otro trabajo justamente a través de apometría y otras técnicas, pero acá en el proceso de desparasitarnos, sacarnos los minerales pesados, los parásitos, las larvas que tenemos en el cuerpo, por ejemplo, los jugos naturales, el jugo del zumo de zanahoria, comenzar a incrementar desde un zumo puro de zanahoria al día hasta llegar a 5 y mantener eso por un tiempo. Ya está también el aceite de orégano. Todas las mañanas en ayuna consumir aceite de orégano, que nos ayuda a ir desparasitando mucho también. Otra cosa que nos ayuda mucho es la zeolita, que nos va a ayudar a arrastrar los minerales pesados que tenemos en el cuerpo. Y así hay un montón de cosas como las algas, la clorera, la espirulina, que nos ayudan a ir limpiando nuestro organismo. Y es un proceso muy necesario en este proceso de transición planetaria, justamente porque en la medida en que nos vamos limpiando, evitamos, por ejemplo, lo que estábamos comentando antes de iniciar el programa, los dolores corporales, porque estamos sacando esas densidades a través de ese trabajo acucioso. Bueno, aquí hay una pregunta que no sé si algunos de ustedes tengan la respuesta, pero pregunta Paulo, ¿qué porcentaje de la población es de origen extraterrestre? ¿Cuál es la porcentaje? Repita, por favor. Sí, ¿qué porcentaje de la población es de origen extraterrestre? Bueno, en relación a esta pregunta, yo le digo que más o menos un 15% solamente. 15%. ¿Por qué? Porque la Tierra es un planeta y mucha gente es de acá mismo, de la Tierra. Son varias razas que están acá siguiendo el curso natural de sus evoluciones. Y cuando completa este ciclo, es que se van a otro planeta para hacer un desarrollo más intenso. Entonces, a partir de este momento, aquella persona que antes era de la Tierra se va para estos planetas acá mismo, principalmente para Júpiter, Saturno, Venus, Marte. ¿Por qué? Porque estos planetas del sistema no están tan evolucionados al punto que pierde la comprensión de la conciencia, porque la evolución es así, poco a poco, ¿no? Entonces, mucha gente que ya alcanza un nivel mayor, entonces es permitido que ellas se van a otro planeta. Y alguno de estos muchas veces vuelve a la Tierra porque aprendió muchas cosas allá no planeta y decide encarnar en la Tierra para traer conocimientos. Entonces, muchos que se dicen, yo soy de Venus, yo soy de Marte, ya fue un ser de la Tierra, un gaiano, como se llama, ¿no? De Gaia. Entonces, mucha gente lo sabe que era de la Tierra, como es lo caso de aquel muchacho ruso, ¿no? Que se dice que vino de Marte y él mismo habló.
yo vivía allí en la Tierra, era da Tierra, pero fui a Marte. Ahora volví acá para traer conocimientos. Entonces, este es un ejemplo. Entonces, ni todos pertenecen a otros planetas. A Tierra mismo genera personas que cuando alcanza un nivel permitido, entonces ellas se van para Júpiter, para Saturno, para Marte, para Venus, y después de unos séculos vuelve y habla de las cosas buenas de este mundo. Entonces, así es. Está sin audio. Pregunta Jove, ¿cómo sabremos si los visitantes que vienen son buenos o malos? No es así. Bueno, ya lo dije. Los visitantes que vienen son personas autorizadas. Son personas que han pasado por una selección. Yo ya hablé estas cosas acá, ¿no? Todas pasaron por una selección en cada uno de sus planetas y después vinieron para representar acá adelante de un consejo que está en Saturno, que es la sede, ¿cierto? Entonces, todos los que bajaren con las naves son personas autorizadas, personas buenas. Porque, como dije, no hay de esta manera de adivinación. Si ven, puede creer, son personas buenas que están autorizadas a bajar a la tierra y son pertenecientes al gran consejo de la tierra. Y también hay lo maestro Jesús, ¿no? Que ese es lo que dio las autorizaciones para que ellos estuvieran acá en la tierra. Aquella frase que le dije, enviaré mis ángeles, ¿no? Para preparar a minha venida a tierra. Entonces, estos son los ángeles que se van a llegar, preparando la conciencia de las personas para vivir de una manera más universal dentro do padrão único. Entonces, isso, não há maneira de se enganar. Não pensem trazer esta consciência dúbia de será que são bons, será que são malos? Não. Todos eles são treinados, são pessoas profissionais, cada um dentro dos seus campos de atendimentos, como sanadores, outros como orientadores, coordenadores, engenheiros que vão a ensinar técnicas para estas pessoas. É isto. Es importante acá entender que el proceso va a ser paulatino, Ani, y que cuando los seres vayan llegando, que va a comenzar primero con naves pequeñas, estos como plasmas que estamos viendo, después las naves mayores, después las personas teniendo algunos sueños y visualizaciones, y luego las naves más grandes. Y ahí cuando estos seres bajen, van a ser seres morfológicamente muy parecidos a nosotros y que van a irradiar una energía amorosa. Nosotros lo vamos a sentir, más que pensar, nosotros vamos a sentir esa energía. Son seres bondadosos, educados, que vienen a traer enseñanzas. Es diferente que cuando se posa una nave y nosotros vemos un ser extraño, gris, como nos explicaba Sibalón, en el caso que nos contaba,
que primero que nada no se va a parecer a nosotros, segundo que nada viene como escondido. Este otro proceso del descenso de los visitantes va a ser muy diferente. Entonces yo creo que eso sería una buena señal para la persona que está preguntando. Percibir la energía, no va a haber cómo no percibir que esa energía es amorosa, no nos va a dar miedo. Aquí pregunta Jenny, hay quienes quitan implantes. Si alguien no sabe que existen implantes acordados, ¿estaría quitando implantes positivos o esos no se pueden quitar? Bueno, en relación a esta pregunta, yo le digo que la persona que trabaja con retirada de implantes, ellos son profesionales, generalmente son médicos da espiritualidad. Entonces, ellos saben conocer un transmisor, una cámara, un vibrante, que es, como lo dije, que controla la vibración, de un implante malo, que es puesto muchas veces en lo medio de la columna vertebral. Entonces, así como yo lo sé, estas cosas ellos también lo saben. Y ellos no van a ser retiradas de todos los implantes, porque ellos conocen essas coisas. Eles lo sabem que se uma pessoa carga estas coisas em si mesmo, é porque é um visitante que trabalha em um projeto. Então, eles sabem, assim como eu lo sei, eles também sabem e não vão quitar os implantes buenos. Paz, ¿quieres agregar algo? ¿No? Es bien importante comprender eso y buscar personas idóneas para hacer estos tratamientos de retirada de implantes, que puedan tener una buena conexión para trabajar adecuadamente, ¿no? Esta pregunta está muy, yo diría que muy intrigante, pero muy buena, me parece excelente, en el sentido de que Sibalón estuvo mencionando diferentes tipos de presencia que podríamos tener de los visitantes y decía de los que vienen de una manera, aquí como lo menciona Paulo, en cuerpo físico. Dice, ¿a qué se dedican ellos cuando vienen aquí por un periodo de misión, por un tiempo, y cómo se pueden identificar? Como se puede identificar un visitante que está en su cuerpo físico acá en la Tierra? ¿No? ¿Es esto? Sí, ¿y a qué se dedican en ese tiempo que están aquí? La mayoría de estos visitantes, ellos trabajan en alguna operación gubernamental, ¿no? Generalmente son pesquisadores, ingenieros. Entonces, lo sabes que estas personas en su apariencia son muy parecidas a nosotros, como yo ya lo dije. Hablan muy bien, son simpáticos. Entonces, solamente una persona muy sensible para perceber que esta persona no es una persona de la tierra, es un visitante. Si ellos no hablan, la persona no lo sabe. Pero generalmente cuando ellos trabajan con estas personas, las personas no lo saben. Pienso que es una persona que vino de otro país para trabajar y que está allí. Muchas veces ellos hablan con acento, de una manera muy distinta. Entonces las personas no se dan cuenta. De una manera, si ellos no hablan, no hay cómo. Lo que pasa es que para quien ya es acostumbrado
a trabajar con su comportamiento, como nosotros ya estamos a años y años y años. No sabemos cómo es la manera que ellos hablan. Es una manera, porque por la apariencia solamente no da. Tiene que tener una experiencia más interna para percibir estas señales. Ujú. Aquí pregunta Bárbara, cuando tienes implantes, ¿también causa depresión y deseos de no vivir más? Mira, cuando se está con los implantes, estos implantes son programados para alguna condición que fue puesta para esto, ¿no? Muchas veces lo implante es para hacer, ¿cómo se dice? Para mirar las cosas de una empresa, para tener su secreto. Como Muchas espionaje. veces, otras veces es solamente para mantener la persona como un servidor de ellos. É para isso que são os implantes. Ajá, Paz. Es que lo primero que estaba diciendo Sibalón sería como un implante de espionaje, por así decirlo. Sí, sí, así es, Paz. Así es. Ellos ponen estos implantes solamente para hacer estas espionajes a la gente, solamente esto. Ahora, yo creo que lo que Bárbara ahí quiere saber es si en el caso de una persona que está con una depresión fuerte, podría ser eventualmente, porque la indicación siempre es acudir a un médico especialista, ¿no? Podría ser un implante, si un implante podría generar una depresión. Yo creo que lo más exacto es que cuando la persona está con una depresión muy acentuada, ya es un implante do plan astral, porque ellos también ponen implantes. Los espíritus, como nosotros llamamos, ¿entiendes? Entonces, los espíritus do plan astral Sí. son ellos que ponen esos implantes que dejan a la persona con síntomas de depresión. No los alienígenas. Ellos no quieren hacer esto. Para ellos, lo más importante es hacer espionaje cultural para ellos saber. Ya los espíritus ponen implantes para drenar la salud de la persona, los fluidos vitales de esta persona. Sí, 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 Entonces, sí. esta es la diferencia. Pregunta Mónica, dice, he escuchado que fuera de las semillas estelares hay otros seres que vienen del sol. Dicen que son las personas con sangre tipo O. Bueno, yo ya he escuchado en relación a este propósito de la sangre, ¿no? De tipo O. Yo también tengo sangre tipo O, pero no vine del sol. Eso, ¿no? Entonces, yo no tengo en totalidad esta información en relación a la sangre, porque en los sol yo sé que hay seres viviendo allá, pero ya no son más como nosotros llamamos seres, son como seres de luz pura que viven allá.
seres de pura luz, porque en el sol hay 12 portales a través del sol. Entonces, cada uno de estos portales es que salen las naves. Entonces, estos seres que viven allá ya possuem uma natureza muito sobre-humana. Então, eles já não creio que eles tenham sangue. São seres solamente consciência, energia pura. Seus corpos são energia pura. Aquí hay otra pregunta. ¿Quieres decir, agregar algo, Paz? No, es muy importante lo que está mencionando Sibalón porque hay muchas fotos actualmente en que se toman fotos del sol y se ven naves tipo puro, otras tipo triángulo, que cruzan frente al sol y son grandes. Y entonces ahí se entiende que es una entrada y salida, que hay portales ahí. Es bien interesante ese tema. Sí. Pregunta bueno, dice, si uno ya los ha visto y ha hablado con unos extraterrestres, ¿quiere decir que están en contacto siempre con ellos o cuando uno quiere? Y verlos en sueños, sus naves, y es real. Bueno, uma pergunta desta forma é pouco complexa para se responder de uma maneira muito satisfatória, não? E a mim, quando uma pessoa diz que ha tenido um contato com estes seres, mesmo que seja em sonho, isto se passa realmente. ¿Por quê? Porque durante el estado de sueño, el cuerpo de esta persona se desprende. Entonces, en este momento que sus ojos se pueden ver directamente cómo son de hecho estos seres visitantes, ¿no? Pido la paz que complete esta pregunta. Lo que pasa es que cuando nosotros salimos en el plano astral, nosotros tenemos la capacidad de una expansión de conciencia. Y en ese estado expandido de conciencia tenemos contacto a veces con nuestras familias estelares. Muchas veces somos llevados hasta las naves y allá ellos nos están instruyendo, nos están de alguna forma reforzando nuestra misión. Posterior a eso nosotros volvemos y cuando nosotros entramos a nuestro cuerpo físico, que es denso y está en tercera dimensión, nuestra conciencia que se había expandido se contrae. Y al contraerse, olvidamos mucho de lo que hemos estado recibiendo en ese plano astral. Y en la medida que nosotros vamos tomando conciencia de eso, quiere decir también que de a poco estamos expandiendo nuestra conciencia. Es ese el proceso que ocurre a veces cuando soñamos con ellos. Pregunta Patricia, dice, cuando nos encontremos con los visitantes aquí en la Tierra, ¿podremos encontrarnos con nuestra familia estelar? Bueno, en relación a esta pregunta, digo lo siguiente. Todos los visitantes convocados que están actualmente en cuerpo físico, su familia está en cada planeta. Por ejemplo, yo sé que mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana se encuentra en una región llamada Valona, en una ciudad llamada Sandivar, y en Urano, ¿sí? Entonces,
de la misma manera que cuando una persona se encuentra en la tierra y es convocada para prestar servicio en un país, a família não se vai allí em primeiro passo, não? Então, a família se queda aguardando. Então, todos os visitantes que estão acá servindo em la terra, em um dado momento, vão passar por um câmbio em seus corpos, se vão volver em seus corpos. Então, depois é que se vão para seus planetas. E aí se encontra com sua família. Isto eu lo sei porque já foi perguntado muitas e muitas vezes e sempre é a resposta. Então, algumas pessoas também perguntam assim, pero me recuerdo de hablar com meu papá, de minha mamá. Sí, cómo no. Cuando la persona se desprende del cuerpo, ella algunas veces se van a plataforma. En la plataforma ella puede hacer una comunicación a través de holografías. Holografías. Entonces ella está acá cerca de la Tierra en una plataforma. E está falando com seu papá que está, por exemplo, em Meriondara, lá no sistema arcturiano. Pero parece que está adelante de nós. É uma tecnologia muito avançada de holografia. Então, é assim, desta maneira, que muitos falam com seus papás, com sua irmã, pero eles não estão, de hecho, em la plataforma. ¿Sí? Solamente quando terminar os serviços missioneros é que as pessoas vão passar por uns ajustes e depois é que vão volver a seu planeta. Assim nos contaram eles. Y la persona pregunta, ¿puedo, la anterior, cuando nos encontremos con los visitantes aquí en la Tierra, es importante que sepamos que los visitantes o los seres que están autorizados para venir, los seres estelares que están autorizados para venir, son seres que van a ser morfológicamente muy parecidos a nosotros. Esto para un primer encuentro, para que no cause en las conciencias que aún no se han expandido miedo. Entonces, probablemente nos vamos a encontrar con pleiadianos que son muy parecidos a nosotros y otros seres estelares también parecidos morfológicamente a nosotros. A mí el guardián, por ejemplo, que es de Sirius, me explica que él no va a venir porque ellos tienen una contextura distinta a nosotros, por altura, por su condición acuática. Entonces, esas familias no van a bajar acá, van a bajar los visitantes que son más parecidos a nosotros. Y lo que nos estaba comentando Sibalón es que sí, si nosotros somos de una familia que es completamente diferente a nosotros morfológicamente, eso no impide que en el momento de dormir nuestro cuerpo astral sale, lo llevan a la nave, que es un paso intermedio, y ese ser viene como una imagen para que nosotros podamos de alguna forma tener ese contacto. Entonces son dos cosas distintas. No sé si la persona podrá comprenderlo bien. Son dos cosas distintas. Sí, yo creo que sí, que se explica muy bien. Mira, este planteamiento está muy, bueno, más que todo fue una experiencia que tuvo en sueño, dice Mari. Yo me soñé que era un ser azul intenso con varios tentáculos que se desplazaba muy rápido y tenía mucha fuerza. ¿Será mi imaginación o hay seres extraterrestres así? Há seres extraterrestres assim. E pela maneira que ela está descrevendo-lo, são seres também aquáticos. Porque nós, acá na Terra, já
sabemos que hay los seres acuáticos viviendo actualmente acá en la Tierra de manera física, como son, por ejemplo, los casos de las sirenas, y hay otros casos también que son los peces. De hecho, ¿por qué? ¿Cómo saberlo? Las sirenas hay una apariencia más humanoide, vamos a decir así, de esta manera, ¿no? Pero hay otra especie que son los peces. Essas personas, pez, ya vivieron hace muchos y muchos millares de años. Hay pinturas mostrando que hay hombres pez que enseñaram muitas culturas que já não estão mais acá, não? E então há estes seres com tentáculos também que são muito inteligentes, porque muitas vezes as pessoas confundem e pensam que só há pessoas com forma humana, pero não lo é. Eu já recebi acá pessoas aquáticas, pessoas aves, pessoas felinas e pessoas de duplo gênero também. Isso, o que importa é que todos eles têm uma personalidade. Se pode falar com eles, todos. Isso é o mais importante. Interesante, Paz, porque Sibaló menciona ahí sirena, y es cierto, hay pinturas también vamos a decir, peces con partes humanas, y uno pensaría que todo esto es una fábula, pero ¿de dónde sale esa fábula? También uno dirá, algo de verdad debe haber en todo eso. ¿Cómo sale esto que uno cree que es una fábula? Claro, todo esto ya fue de alguna forma registrado por culturas antiguas, pero mucha de esa información fue borrada para evitar que nosotros estemos en conocimiento de esa realidad. Y es súper importante los registros que ellos dejaron en imágenes. Bueno, aquí yo creo que pregunta por aquí Amanda. ¿Cómo podemos identificar a los reptilianos? ¿Los reptilianos también vienen siendo parte de los alienígenas, de lo que tú mencionabas? Porque hemos escuchado que los reptilianos no son seres muy agradables, o hay seres de esta raza que sí son agradables y otros no. Bueno, los seres reptilianos son seres de acá mismo, de la Tierra. Ellos evolucionaron de los reptiles, ¿no? Y ellos, sin duda ninguna, ellos están en la Tierra. Ellos viven en covas, ¿no? Viven también en las aguas. En todos estos sitios, ellos viven muy bien. Yo ya tuve una mala experiencia con un de estos y a mí no me gustó ninguna, porque ellos poseen una condición mala. No son personas buenas, no son. Esta persona que yo voy a hablar aquí, yo tuve esta experiencia en una localización llamada Laguna Tampada. Nosotros vivíamos allá, esto en Mérida, en Venezuela, ¿no? Fuimos porque es un sitio turístico. Entonces, cuando llegué allá, estaba caminando y sentí una sensación que donde estaba caminando era como agua abajo. Era como una agua con
revestimiento arriba, ¿no? Entonces, cuando estaba allá con unas personas que también eran turistas, yo lo vi, un ser reptiliano de más o menos 2,20 metros, 2,40 metros de alto. Ellos estaba de pie, tenía una cauda Cola. y una cola, exactamente, más o menos de 1,5 metros de largo. Y ella se movía de manera muy así como hace un animal cuando está un tanto confundido con las personas, ¿no? Ella tenía los ojos totalmente como de un crocodilo amarillo, así. Y no palpadeaba como nosotros. Pero una película hacía así y volvía. Y él se mantuvo mirándome. Y yo empecé a pasar mal de mi cabeza, sentí una dolor inmensa. Y mi sistema nervioso empezó así a se quedar con dolor. Entonces, tuve una idea de unas personas que era para darse las manos unas a otras para que la energía pudiera dividir, ¿no? Entonces, yo lo estaba viendo, pero las personas no podrían verlo. Pero él estaba allá, era físico. Ellos utilizan una condición, quizá un filtro, que impede la persona de verlo, a no ser que él quiera, ¿no? Entonces yo lo estaba mirando allá. Sus manos tenían como garras grandes, sus pies también. Y estas piernas de ellos era de un ser que se podría correr muy rápido. Entonces, quisiera, no se podía correr porque ellos lo agarraría inmediatamente. ¿Entiendes? Y su piel era toda escamosa, sin verde y acá así más amarilla, así, y verde. Y su espalda era más oscura. Yo pienso que esta persona era un reptiliano acuático, porque ele habló con nosotros a través de mí. Wow. Foi perguntado o nome, ele dije que eles viviam abaixo desta laguna e mostrou imagem em minha mente. E eu lo vi. Estava uma estrutura abaixo, mais ou menos uns 15 metros de profundidade. E neste sítio, muita gente desaparece. Muita gente que você vai passear e depois some e nunca se encontra mais. A mim, sinto que eles comem gente. Isso, então a mim não me gusta. Por aquí pregunta Jenny. Bueno, y aquí, Paz, también yo creo que tú podrías poner tu granito de arena en esto. Dice, ¿todos los sanadores en la Tierra serían semillas estelares o no necesariamente? Como lo dije, nem todos são de outros mundos. La gente de la Tierra son muy buenas sanadoras. ¿Por qué? Porque ellas tienen la energía de Gaia.
¿no? Entonces, los terrestres possuem uma condição sanadora natural, que é diferente de outros que é artificial. ¿Dá para entender? Sí. Los terrestres, eles possuem uma energia de los elementos da Tierra. Es por eso que los chamans, las señoras sanadoras de la tierra, hacen este trabajo muy bien. Los arcturianos, yo ya lo dije, ellos hacen sus asentamientos a través del chamanismo, que es la ciencia de cura terrestre. La ciencia de cura terrestre es el chamanismo, de manera natural. Puede ver que en todos los países hay el chamanismo primitivo. Desde la Siberia, ¿no? Los chamanes siberianos, los mexicanos, brasileños, muchos brasileños, peruanos, em toda a América e também na Ásia, Índia, há chamãs. Então, não há como se dizer que não há os terrestres buenos de sanação. ¿Entiendes? Por aquí pregunta, pregunta Jenny. Vamos a poner esta pregunta de Jenny. Dice, si Balón es una semilla estelar, ¿cuál es su misión principal? Bueno, mi misión principal es hacer las revelaciones para las personas que están todavía buscando se reconocer. Esta es una de mi misión. Por eso que hago este trabajo de traer estas información para pasar para las personas. Y a outra misión que yo pasé por entrenamiento es de ser un mensajero, de pasar las informaciones de los emisarios divinos. Entonces son dos cosas. Como mensajero, es recibir de los emisarios divinos, de los maestros, las informaciones y publicarla. Todas estas informaciones nosotros tenemos ya publicada. Es un canal llamado Contactos en Ascensión, ¿no? Contactos en Ascensión. ¿Por qué? Durante muchos años yo lo recibí las mensajes, exactamente desde el año 2000, cuando empecé en Venezuela a recibir, ¿no? Porque para quien conoce Mérida, ¿no? El estado, es una ciudad que posee un teleférico que es muy famoso, que es el más largo del mundo, y allá existe una parada a donde se encuentra una imagen de Nuestra Señora de las Nieves. Puede pesquisar en Google que se encuentra esta imagen. Entonces, cuando llegué allá, yo fui hasta esta imagen con mi esposa. Solamente los dos. Estaba muy frío, nevando, ¿no? Entonces, allá ofrecí a mí mismo a Nuestra Señora de las Nieves. Prendí una vela, hice una oración y dije, acá estoy, Señora, ¿no? Entonces, desde allí, empecé, cuando bajé para la ciudad,
¿no? De Mérida, ya empecé a trabajar como una persona que estaba a recibir un equipo de médicos da espiritualidad. Empezó así. Yo recibía los médicos da espiritualidad. Cada uno venía e, como se diz, se apresentava dando nome e sua especialidade. Não? Então foi assim, desta maneira que conheci o Dr. Marcos Santos, que era um médico brasileiro, não? Que ele falou, vou a trabalhar contigo. Então, quando nós tomamos uma decisão para trabalhar, os meios se vêm. Então, eu comecei assim e tratei muita gente em Mérida com este equipo. Então, depois me foi preparado no xamanismo, quando já estava em Brasil. Não, nós volvemos. Passei anos aprendendo as artes xamânicas através de uma médium, uma senhora chamada Maria José, não? Então, ela recebia um xamã chamado Tabajara. Então, este foi meu maestro. Então, quando passei por este treinamento, eu já ganhei outro xamã, não? Que trabalhou comigo durante muitos anos. Então, depois, fui preparado também em la chama blanca, 10 anos. Eu, minha esposa, sempre comigo, não sempre. Em todos estes ensinamentos, ela estava participante. Eu recebia os maestros egípcios. Aprendi seus rituais, suas magias egípcias, sua sanação através de palavras. Então, foram 10 anos. E depois foi quando nós trabalhamos também com o maestro Sanjana. 5 anos. 5 anos estudando. Vindo os maestros do núcleo de formação da chama violeta, cujo esse senhor que ha venido agora, Clealto Ivan, que é o diretor geral acá em Brasil, não? Porque muita gente não sabe, mas o maestro Saint-Germain, ele vive em uma região em parte de Alemanha e Áustria. Ele vive como em um castilho. É allá que ele vive. Então, acá em Brasil, quem é o diretor é o senhor Clealto Ivani. Este que vino recentemente traiu uma mensagem a nós. Então, esta condição que ha chegado agora com os guardiães foi através do maestro Sanjana. É mais uma tarefa. Ele disse, tu vai agora a ser contato com os guardiães das pessoas, porque acá muitos não lo sabem que são pessoas vindas de outros planetas. Então, tu tarefa agora é fazer isto. Vai a ser quem são os guardiões, de onde a pessoa vem, seus nomes, sua tarefa. E esta é o que estou fazendo até agora. ¿Está bien? Sí. Bueno, sí, Paz, me gustaría también que hablaras un poquito de tu misión, porque yo sé que tú tienes una misión también muy bonita. Por aquí, antes de que tú nos expliques un poquito, si Balón tiene su canal de YouTube que se llama, o creo que tú tienes donde contacte con su guardián. Sí, en Facebook tiene sus redes y Balón. Contacte con su guardián
Y el otro grupo que es muy importante que las personas comiencen a ir en contactos en ascensión, porque él todo lo que está sucediendo ahora ya lo había recibido desde el 2000 y poco. Entonces, si él hubiese subido esos mensajes en esa época, yo creo que mucha gente no habría creído. Y uno lee el mensaje de hace 20 años atrás y es exactamente lo que está pasando ahora. Entonces, él tiene un trabajo espiritual totalmente dedicado, en que ha tenido diversos maestros, desde pasar por el chamanismo, desde la llama blanca, desde el maestro Saint Germain, y ha ido teniendo diferentes misiones a lo largo de su trayectoria espiritual que comenzó, bueno, prácticamente desde que nació él, ¿no? Después Ujú, él estuvo teniendo una directriz más fija. ujú. Hay muchas preguntas aquí, pero me gustaría, Paz, que compartieras con la comunidad también eh, tu misión, aparte de mensajera, porque siempre estás en tu canal, que está en la descripción de esta entrevista, están los contactos de Cibalón y de Paz, para que quienes quieran ir a seguirlo, que lo vayan a seguir. Pero yo sé que tú también estás haciendo una misión muy hermosa, además de que también eres sanadora. Sí, bueno, a través de justamente de Cibalón yo logro contactar con mi guardián, que es un ser de Sirius, muy científico él en sus enseñanzas, muy disciplinado también, con mucha sabiduría, y me pide en un comienzo, porque la misión un poquito va cambiando, ser difusora de los procesos de transición planetaria, todo lo que involucra este cambio de era y los procesos que se van a dar en todas las áreas, ¿no? En la Ujú. naturaleza, en nuestras estructuras sociales, en nosotros mismos internamente, y ha sido un caminar muy bonito, de mucho crecimiento. Todo esto se está entregando a través de las páginas Mensajes de Sirius, que está tanto en YouTube como en Facebook, en Instagram. Y quise yo hacer desde la perspectiva de ser terapeuta desde el 2010, eh, hacer un grupo como de acogida y de que caminemos juntos y cada uno va aportando, que es el grupo de Telegram, Tribu Mensajes de Sirius. De Ujú. ahí todos nos vamos apoyando y se van entregando diferentes herramientas. Y a través de este proceso terapéutico que me he ido formando, principalmente con la intención de conocerme a mí misma y de trabajar en mí misma, de sanarme. Pasé entonces por las flores de Bach, que fueron muchos años de estudio también, trabajando en diversos sistemas florales, que para mí como herramienta de trabajo en el cuerpo emocional es maravilloso. Las flores de Bach para mí son maravillosas. Después a través de la energía del Reiki, del healing, de Adava también, que trabaja en el campo estructural o en el campo áurico de las personas, retirando ciertas cosas, no tan profundo como lo que hace Sibalón, obviamente, porque él tiene la capacidad de evidencia, pero sí se va trabajando también en el campo estructural. Y lo último que he ido de alguna forma siendo orientada es trabajar con las mesas radiónicas para traer a través de las tecnologías estelares, nuestros hermanos de Sirius y de Arcturus, el trabajo en esta mesa radiónica, trayendo esta energía amorosa que ellos comunican, que es la energía de cierta forma con que sanaba el maestro. De alguna forma anclamos un poquito de esa energía y vamos nivelando y balanceando todos los sistemas de la persona. Y una vez que nosotros tenemos nuestros siete centros principales en balance, logramos tener una estabilidad en nuestra vida para que nuestra parte emocional, mental y, por qué no decirlo, también la material, que es lo que yo te comentaba de una persona que se atendió, eh, vuelva a estar en perfecto equilibrio. Ese es el trabajo que me estoy dedicando ahora. Acabo de pedir ayuda al comando acturiano y siriano para que estén presentes también en el trabajo con las mesas radiónicas, que es lo que estoy haciendo actualmente.
El audio, Ani. Ahí Aquí está sí. esta pregunta que hace Patricia y Rubén para Cibalón. Dice, ¿cuál es la divinidad de mayor autoridad con la que tienes contacto? Bueno, nosotros no tenemos en relación a esta cuestión de divindad, ¿no? Nosotros hacemos los contactos con los visitantes y los maestros. Para mí, lo maestro Saint Germain es una divindad. Esto no tengo duda. Ello es como nosotros decimos, y él mismo puso esta denominación, nuestro padrino, es nuestro patrocinador, es un hombre muy avanzado. Entonces, ello es nuestro maestro, que para mí es un ser divino. ¿Sí? Bueno, chicos, yo les voy a invitar para quienes quieran seguir tanto a Cibalón como a Paz en sus redes sociales. Yo dejé en la descripción los enlaces que les llevan directamente a las redes sociales, tanto de Paz como de Cibalón. Pueden encontrar a Paz muy fácil en todas sus redes sociales, incluyendo su canal de YouTube, como Mensajes de Sirius, tanto en Instagram, en Facebook como en YouTube. También a Cibalón lo pueden encontrar. Cibalón, tú tienes más de una página en Facebook, porque yo sé que sí te pueden encontrar con tu nombre, que es aunque ¿verdad? Tu nombre galáctico sería, lo pueden encontrar así como, míralo aquí está el Facebook de Cibalón, aquí. Sí, así es. Bueno, este es también de Facebook, ¿no? Yo también tengo lo Instagram y como dije también yo tengo un grupo que se llama Contactos en Ascensión, que es donde están las mensajes para quien quiere buscar los conocimientos para los eventos actuales. Entonces, es muy dividido porque en este grupo están las mensajes que me fueron pasadas durante 20 años, más o menos. ¿Está bien? Uh-huh. Y la página de los contactos con los guardianes es donde se puede hacer el contacto para quien quiere hacer un contacto con su guardián, para saber si es un visitante, si es un terrestre y lo que sea. ¿Está bien? Bueno, y de hecho tú estás en el grupo de nosotros de Telegram también, que si la gente te quiere Sí, contactar en nuestro grupo de Contacto Divino en Telegram, sí, para que le escriban sí. directamente a Cibalón de manera directa y puedan conversar con él para quienes estén interesados en conocer quién es, ¿cómo? Su guardián ¿Cómo? En para conocer su guardián y su familia estelar, cuál es su origen estelar. Sí. Así es. Quien quiera conocer quién es su guardián, su familia estelar, búscame directamente a través do grupo também no Telegram, ¿no? Que yo estoy también participando. Exacto. Yo voy a poner el enlace para que vayan directo a nuestra comunidad de Telegram de Contacto Divino y por ahí pueden encontrar a Cibalón, lo buscan y le escriben. Creo que tú estás como Cibalón o como Maciel. Cibalón. Como Cibalón. Bien. Y como les dije, también en la descripción están los enlaces directos. Chicos, quiero darles las gracias de todo corazón por este tiempo que han dedicado para contestar las inquietudes de la comunidad, temas totalmente nuevos y digo, también ahí me incluyo, muchos temas que, como yo decía hace un ratito, a veces los escuchamos mucho en fábula, creemos que son tal vez historias, pero aquí vamos aprendiendo y esto es lo bonito, que ustedes estén abiertos a compartir sus experiencias.
Ay, parece que se... No, él está ahí, si Balón está ahí. Ah, ya. Quiero agradecerles a los dos, se me quedan calladitos. Gracias por venir aquí a compartir tantas vivencias y experiencias. Ay, gracias, Ani, a ti, gracias por invitarnos y gracias por, de alguna forma, expandir las conciencias para la llegada de estos seres visitantes que vienen con un montón de misiones que nos van a ayudar a avanzar en este proceso de transición, en el área de cura, en el área de conocimiento, en fin, los aportes que van a traer son muchos y así que debemos estar contentos porque estamos llegando ya a ese tiempo. De hecho, el tiempo ya es, como dice siempre el guardián. Así que gracias a ti y a tu comunidad por recibirnos. ¿Sí, Yo Balón? también quiero ahora aprovechar para agradecer por este momento con ustedes y con las personas que están también participando con nosotros en esta entrevista. Y solamente tengo que agradecer a todos, la luz, los maestros y todos los más. Gracias a todos. Bueno, sí. Gracias a todos ustedes también y por supuesto le damos las gracias a nuestro Padre por habernos permitido este encuentro. Y recuerden que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo o resonar con todo lo que se diga aquí. Respetamos la opinión de cada quien, pero sí también hay que abrirse a algunos temas y ver que no solamente somos nosotros los que estamos aquí en este planeta, o que somos la única creación que hay en todo el universo. Así es que muchísimas gracias por estar aquí también a ustedes, pacientemente haciendo sus preguntas, escuchando las experiencias y por supuesto con todo el interés de seguir aprendiendo. Así es que un beso, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana, no me quiero despedir, ya se me estaba olvidando. Mañana tenemos aquí, continuamos en lo que este camino que hemos iniciado, que es el estudio de la obra de Cristo. Mañana arribamos a la lección número 2. Si usted se está uniendo por primera vez a este canal, les invito para que se unan a este hermoso estudio. Pueden buscar la lección número 1, que está en la lista de reproducciones. Lo buscan así mismo, el curso de la obra de Cristo, me parece que se llama, y se une a nosotros en esta conversación. Vayan a la publicación, denle a la campanita para que estén en vivo con nosotros. Ahora sí me despido. Que tengan muy, muy buenas noches y buenos días para quienes lo vean más tarde.